Pues buenas tardes a todos, si os parece vamos a empezar y vamos a empezar con una palabra muy bonita en alemán, una palabra que está aquí escrita en rojo, no sé si la leéis todos, pues ya atrás se lee y es la palabra danke, una palabra muy importante en la vida para ir a cualquier lugar y con la que voy a empezar esta charla, dándoos las gracias a todos por, bueno, primero por el interés, después por la asistencia y desde luego por la presencia y la atención. Y no puedo empezar tampoco sin dar las gracias pues, al Círculo Hispano-Germánico, naturalmente, que está confiando en mí para ofrecer esta charla y que me alegra muchísimo ver que está teniendo por lo menos tanta asistencia. Bueno, antes de empezar la charla me voy a presentar, ¿no? Yo soy Josune Moneo y bueno, mi currículum profesional es un poquito extraño, provengo del mundo de la ingeniería, me he desarrollado profesionalmente en el mundo del turismo como guía turística durante 17 años hasta el día de hoy. Y desde hace 4 años pues me formé como coach personal y me estoy especializando en dos áreas específicas, que son las áreas de aprendizaje efectivo, es decir, herramientas para efectivar el aprendizaje y herramientas que tienen que ver con la mejora de la comunicación. Así que voy a tratar de presentar el idioma alemán un poco desde estos tres ámbitos y vamos a tratar de verlo tanto como herramienta de comunicación como herramienta de expresión y mucho más allá como herramienta de pensamiento que nos acerca a una forma diferente, una forma nueva de pensar, ¿vale? Mi idea, como soy guía turística, es que a través del discurso, de alguna manera, realicemos un pequeño viaje hacia ese mundo que se abre a través de acceder a un lenguaje, ¿vale? Así que vamos a prepararnos para el viaje y para verificar la seguridad del viaje necesitamos saber que están todos los móviles apagados. A ver, esos móviles, muy bonito para ir apagándolos. Hola, ¿tenéis sillas por aquí? Abrigos podéis dejarlos allá adentro en esa sala. Y por atrás hay más sitio también si os hacéis paso. Vale, móviles apagados y ahora necesitamos otra cosa, una herramienta maravillosa que todos tenemos, que es la que realmente crea la atención que percibimos, la realidad que percibimos y esa herramienta es la atención. Así que todo el mundo, pues vamos a estar atentos para seguir este pequeño recorrido, ¿vale? Primero voy a empezar por hablar de lo que para mí es el alemán hoy por hoy en el mundo y sobre todo también hoy por hoy en España, en nuestro país. El alemán es nada más que un idioma, como otro cualquiera, no hay que tenerle más miedo que a los demás, pero es un idioma muy importante para nosotros en Europa porque el 16% de toda la población europea lo tiene como lengua materna, es bastante representativo en nuestro continente, aunque quizás no tenga tanto peso en el mundo. Los países que hablan alemán, pues ya sabemos que son Alemania, pero también Austria, también una buena parte de la población suiza es germanoparlante, una parte importante también de la población belga habla alemán, también lo hablan en Luxemburgo, en Liechtenstein y además también una pequeña comunidad en Namibia, así que sí, también se puede experimentar el alemán en África, que es uno de mis retos futuros. Y además de eso, como bueno, pues la comunidad germanoparlante es bastante poderosa a nivel económico, de desarrollo técnico, de desarrollo industrial, tiene bastante peso en el mundo, pues es un idioma que a nivel profesional tiene mucha proyección, como vosotros sabéis o como la mayor parte de la gente sabe, especialmente aquí en Europa. Y bueno, sobre todo si uno está enfocado a las áreas pues, que puede ser el turismo, la filosofía, la técnica, la ingeniería, el desarrollo técnico y también el derecho. Para el derecho también es un idioma bastante importante. Y luego vamos, a lo largo de este desarrollo, vamos a ir viendo también en base a qué quizás tenga tanta importancia o tanta relevancia el alemán para esos aspectos. Fijaos que en el título de la charla no dice que vamos a hablar en alemán.
tampoco dice que vamos a aprender alemán, dice que vamos a pensar en alemán. Y esa es la idea, un poco alcanzar un acercamiento a lo que sería, a lo que uno se acerca realmente cuando vive esa aventura de iniciarse en el recorrido de la lengua alemana, adquirir la lengua alemana como herramienta para expresar el mundo y como herramienta para comunicarse con otras personas. Así que a veces no valoramos debidamente el peso que tiene la conciencia de lo que es pensar, ¿vale? Pero fijaos que es, quizás junto con respirar, la cosa que más horas al día hacemos, ¿vale? O sea, respirar lo hacemos todo el tiempo, ¿vale? Pero salvo cuando estamos dormidos, estamos pensando. Así que todo el tiempo pensamos. Así que, ¿cómo pensamos en un idioma? Normalmente en uno, pero otros afortunados piensan en dos o en tres, o incluso más. Pues la calidad con la que utilizamos la herramienta que es el lenguaje va a determinar muy fuertemente cuál va a ser la calidad de nuestros pensamientos. Y la calidad de nuestros pensamientos también determina la calidad de nuestra vida. Así que si tenemos un mejor uso del lenguaje, vamos a poder mejorar la calidad de nuestro pensamiento, vamos a poder también mejorar la efectividad de nuestros razonamientos y vamos a poder también mejorar nuestra capacidad de comprensión para ideas, para nuevos conocimientos que nos sean ofrecidos en el idioma que estemos siendo capaces de utilizar. Todos nacemos a un idioma. Algunos tienen suerte y nacen a dos, incluso nacen a tres. Pero todos nacemos a uno. Sea donde sea que uno nazca en el planeta, una de las cosas que va a recibir en ese entorno en el cual tiene que crecer es un idioma. Un idioma va a ser su herramienta para expresar el mundo, para expresar la realidad que percibe, va a ser su herramienta no solo para expresarse, sino también para comunicarse. Y a través de la comunicación, obviamente, va a ser su herramienta también para aprender. Así que es mucho más importante en nuestras vidas de lo que estamos acostumbrados a imaginar, de lo que nos han educado para pensar, ¿no? Entonces, lo normal es que vamos a aprender un idioma, o sea, nacemos y empezamos a percibir el mundo. Empezamos a percibir el mundo, no podemos saber si un recién nacido realmente piensa o no piensa mucho, es muy difícil de valorar. Como no podemos hablar con ellos, no podemos saberlo y después tampoco lo recordamos. Pero lo que sí que es cierto es que desde que nacemos estamos sintiendo una vibración en el mundo que nos rodea, que es la expresión acústica de un idioma. Y el aprendizaje que se hace intuitivo de nacimiento no se puede comparar nunca con el aprendizaje que se hace a posteriori, porque es un aprendizaje que se hace de forma intuitiva, desde una capacidad natural que tiene el ser humano para intuir, inferir la estructura del idioma y ir reproduciéndolo. Después nunca más vamos a volver a aprender un idioma así porque lo vamos a aprender equivaliéndolo desde el nuestro, a través de un sistema de traducción o de equivalencia, así que ya nunca va a ser igual, por eso nunca se aprende, por mucho que aprendas a través del estudio, así que luego convivas muchos años y demás, nunca vas a alcanzar un aprendizaje como el de un niño bilingüe, por ejemplo. Hoy en día prácticamente yo creo que hay unanimidad a la hora de aceptar que cualquiera que habla más de un idioma, cualquiera que maneja más de un sistema, más de un código, tiene un mejor recurso, una mejor habilidad para los aprendizajes, para la comunicación, para relacionarse con el mundo, para aprender nuevos idiomas. O sea que claramente vemos que un idioma más nos ayuda a tener un mejor rendimiento de nuestro potencial intelectual. Y eso es un hecho para cualquier ser humano, tenga el potencial que tenga, ¿vale? Si estamos dotados de mejores herramientas, vamos a tener mejores posibilidades de
rentabilizar nuestro potencial. Pero cuando pasa esta fase en la cual hemos aprendido el idioma intuitivamente y ya no somos niños, y ya nuestro cerebro ha aprendido a pensar en un idioma, a partir de ahí vienen los aprendizajes que tienen una metodología, que tienen un objetivo normalmente, ¿no? Y en esos aprendizajes vamos a tener ya que hacer todo desde nuestro idioma, que es en nuestro idioma en el que pensamos, en el que comprendemos, en el que nos comunicamos, y desde ahí vamos a empezar a aprender. Entonces, en el aprendizaje de los idiomas, normalmente la secuencia de aprendizaje, de los procesos de aprendizaje, viene siendo esta, ¿no? Primero vamos a aprender a leer y a escribir. Porque esto va a ser una gran herramienta cuando estamos aprendiendo. Más que nada porque si somos capaces de leer y de escribir, pensadlo en términos de realidad, en términos absolutos de tiempo. Yo recibo una palabra, digo la palabra danke, por ejemplo, ¿vale? No se os queda igual si la habéis visto escrita o si no la habéis visto escrita. Porque no la estáis percibiendo por un solo sentido, la estáis percibiendo por dos, ¿verdad? Y si además la escribís, estaríais recordando la experiencia vivida de haber escrito la palabra. Ya serían tres sentidos que han funcionado. Y entonces probablemente la palabra quedaría grabada mucho más fuertemente que si no lo habéis hecho. Y si además queda en vuestro recuerdo, un día estáis en una playa en Fuerteventura, os encontráis un alemán y decís, me acuerdo que sé decir danke, lo voy a usar. Usáis la palabra danke y recibís una reacción del otro ser humano, se produce una situación, hay una emoción, se genera además un recuerdo vivencial a través de la palabra, con lo cual la palabra probablemente ya no la vais a volver a olvidar, ¿vale? Así que normalmente la primera herramienta que utilizamos es leer y escribir. La segunda herramienta que vamos a utilizar para aprender el idioma va a ser practicar el habla. Al principio hablamos de forma muy rudimentaria, estamos contentos únicamente con conseguir juntar una frase como si fueran las piezas de un puzzle, prácticamente, ¿no? Y ya si la frase nos sale bien y no nos han puesto una falta y se entiende, estamos contentos, ¿no? Si además la sabemos expresar así seguida, sin cortarnos, sin que aparezcan problemas con la pronunciación, estamos mucho más contentos. Pero si además con eso conseguimos un nivel superior que sería comunicar, ojo, a través del idioma, ¿eh? Porque nos comunicamos a través de todo, la mirada, el gesto, la actitud. Pero cuando de repente el idioma verdaderamente nos ha creado un puente hacia otra persona que de otra manera no hubiéramos podido acceder, entonces sentimos que estamos ya adquiriendo algo que tiene un valor mucho más fuerte. Cuando por fin fluimos con ese idioma, por fin sentimos que hemos adquirido ese código, por fin nos sentimos cómodos en ese código, ocurre que nuestra mente de repente un día empieza a pensar. O sea, pensar es el nivel más elevado. No porque te pongas a aprender alemán vas a conseguir empezar a pensar en alemán. Va a ser un proceso largo, es un camino, es toda una aventura llegar hasta ese nivel, ¿no? Entonces, en mi caso particular, la aventura comienza hace 22 años. Hace 22 años yo estudiaba ingeniería técnica de telecomunicaciones, pero en realidad esto no es el factor determinante. El factor determinante es que mi hermana estudiaba filología alemana. Como estudiante de filología alemana, además era alumna del Círculo Hispano-Germánico, así que ella fue mi predecesora. Y consiguió una beca Erasmus, le mandan a la zona norte, muy cerquita de la frontera holandesa, en la región de Baja Sajonia, una pequeña ciudad llamada Osnabrück, que puede ser del tamaño de Burgos, más o menos, ¿vale? Y yo me voy a verla y llego allí y quedo completamente fascinada, enamorada de lo que he encontrado. ¿Por qué? Porque encontré sobre todo que, fijaos con esa idea que tenemos de que todo es más cuadriculado, todo es más
más árido, más difícil en Alemania, todo es demasiado organizado. Sin embargo, yo veía que los estudiantes allí, hace 22 años, es decir, que no sé si aquí habrá cambiado la vida de los estudiantes, pero desde luego allí, los estudiantes de mi edad vivían fuera de casa de sus padres, eran independientes, se manejaban desde hacía años con sus economías particulares a través de, bueno, becas, ayudas y demás, pero la verdad que todos se sostenían. Y además de eso, la universidad también funcionaba de una manera bastante más basada en responsabilidad y menos en pruebas constantes, exámenes, etcétera. Era todo más presencial, más participativo. Entonces, yo cuando vi ese mundo, automáticamente tomé la decisión de que al año siguiente me iba a ir a Alemania. Así, no conseguí beca Erasmus ni nada porque mi escuela no tenía intercambio, pero me da igual, me fui. Perdón. Llegué allí y llevaba solamente 3 meses de clases. 3 meses de 2 horas al día de clase. Lo que pasa es que yo soy ingeniera. Los ingenieros tenemos como trabajo desarrollar el ingenio. Ese es nuestro trabajo verdadero. Entonces, yo como sabía que me iba a ir muy rápidamente a Alemania, me negué, digamos, a empezar con el método tradicional del libro, de el jaló, el saludo, estar una semana, 2 semanas practicando, porque yo sabía que lo iba a necesitar con mucha más velocidad, ¿no? Así que le pedí a mi profesora particular, que también era alumna del Círculo Hispano-Germánico, le pedí que me enseñara sobre todo estructuras gramaticales, que me enseñara a reconocer las estructuras, que yo supiera más o menos cómo se montaba el puzzle, ¿vale? Le pedí que me enseñara, obviamente, a leer y a escribir, porque eso era fundamental para comenzar el proceso. Y bueno, aprendí pues muy poco. No se puede pedir milagros. Aprendí realmente a nivel efectivo muy poco. Cuando yo llegué a Alemania realmente no hablaba alemán para nada. O sea, mi capacidad de comunicación era prácticamente nula, pero sí estaba preparada para empezar a entender cómo funcionaba ese código que había a mi alrededor. Y sobre todo tenía muchas ganas de hacerlo, que también es muy importante. Bueno, entonces hay que tener en cuenta que con el alemán juega en contra que existe un gran prejuicio, un miedo preconcebido, que en mi opinión tiene que ver sobre todo con 2 factores, ¿no? Tened en cuenta que cuando uno no ha aprendido todavía un idioma, pues, ¿cuál es su percepción de ese idioma? Es decir, ¿qué experiencia tenemos de un idioma? ¿Qué nos llega de ese idioma? Hombre, si yo veo algo escrito en árabe, lo primero que sé es que no se me ocurre ni loca cómo voy a leer eso. Si lo veo escrito en alemán, ya me parece un poco más fácil, ¿no? Y si escucho, voy a comparar con lo que oigo, y si escucho el alemán voy a pensar que no se parece al español como el italiano, ¿no? Que me va a costar un poquito más que aprender italiano. Pero aparte está qué contacto real tenemos, o sea, experiencial. Y aquí en España, ¿cuándo escuchamos algo en alemán? Así, normalmente nunca, a no ser que sea algún político hablando sin doblaje en la tele, con subtítulos, o si no, cuando vemos películas. Cuando vemos películas siempre pasa lo mismo. Suelen ser películas de la Primera o la Segunda Guerra Mundial. El que habla alemán siempre es malo, ¿vale? Y además la parte que no doblan suele ser justo cuando está haciendo el mal. Es decir, o sea, cuando está dando órdenes a los prisioneros o cosas así, entonces no lo doblan, ¿no? Y se oye, ¡halt! ¡Raus! Y tú dices, Dios mío, por favor, ¿pero cómo habla esta gente? No, te da una sensación muy es un idioma muy antipático, ¿no? Y luego ves las etiquetas técnicas, que, madre mía, en inglés cabe todo en 2 frases, en alemán un párrafo así de grande, y empiezas a mirar y son todo consonantes, y dices, Dios, ¿cómo se leerá esto? ¿Qué hacemos con todas estas consonantes? Nuestro idioma para ellos también es extraño, tiene demasiadas vocales, a veces dicen, ¿cómo se pronuncia tanta vocal? Entonces,
realmente es más el susto que luego realmente el problema, porque aprender a leer alemán se hace de verdad en una tarde. Otra cosa es interpretar lo que uno lee, ojo, pero aprender a leer como tal, o sea, expresar fonéticamente lo que uno está viendo sobre un papel, se puede hacer con un buen rendimiento. En una tarde se puede aprender las normas. Y después habría que practicar, porque claro, el cerebro no se acostumbra tan fácil al cambio. Pero digamos que para que os hagáis una idea, igual que para aprender español le tendríamos que explicar a un alemán que la Q con la U se lee K, pues un alemán nos explicará a nosotros que si vemos la T con la S, con la C y con la H, que nos da un pasmo, en realidad se lee igual que una H. O sea que tampoco es para tanto. Una vez que lo aprendes ya dices, bueno, si estoy viendo una H, se escribe con 4 letras, me cuesta un poco más escribirlo, pero da lo mismo. A nivel de vocales es un poco complicado porque nosotros sabéis que tenemos un lenguaje fonéticamente un poquito sencillo, primario, tiene muy pocos sonidos comparado con la mayor parte de otros idiomas. O sea, los españoles siempre tenemos que aprender a pronunciar otros sonidos que en nuestro idioma no existen. Entonces, ellos tienen 8 vocales, nosotros tenemos 5. Tienen 3 formas vocálicas que son inflexiones de las vocales básicas. Y, por ejemplo, distinguen la B y la V, que nosotros lo pasamos fatal para eso, porque estamos muy mal acostumbrados a que se va a leer igual. O sea, hay ciertas dificultades que hay que ir superando, pero realmente leer de verdad es súper fácil, muchísimo, muchísimo, muchísimo más fácil de lo que puede resultar aprender a leer en inglés. ¿Vale? Y además de que leer es una ventaja, porque es muy fácil, una vez que aprendes, imaginaos, yo voy por Inglaterra, voy por Londres, todo lo que leo, si no sé cómo se pronuncia, no puedo recordar cómo se pronuncia. Pero si yo voy por Alemania, todo lo que veo me da información, todo, absolutamente todo puedo recordarlo. Y puedo guardar en mi cerebro visualmente la secuencia de letras y saber cómo lo voy a pronunciar después. Así que eso es una gran ventaja que mucha gente no conoce y que vale la pena resaltar, ¿vale? Después vamos a aprender a leer y vamos a encontrarnos que al llegar allí todo es escuela. Todo lo que hay a tu alrededor es un recurso de aprendizaje, completamente. Cada persona que te encuentras, cada interés que generas, cada persona que se acerca a ti. Entonces, hay una fase que es verdad que cuando estás aprendiendo a hablar, es como nacer a un mundo nuevo. Llegas allí y de repente tienes que empezar a sentirte otra vez como un niño, porque no sabes nada. Y no sabes lo que te están diciendo, necesitas ayuda constantemente, necesitas especial atención, necesitas que las personas sean especialmente tolerantes con tus meteduras de pata que vas a tener seguro, porque no se pueden no tener. Y bueno, vas a tener que desarrollar una mayor paciencia, pero a mí me parece que es una fase realmente muy interesante, porque, fijaos, no disponer de la palabra tiene sus ventajas. ¿Y qué ventajas? Primera ventaja, se refuerza y mucho la comunicación sutil. Tienes que fiarte mucho más de lo que ves y está desprovisto de mensaje. Parece una tontería, pero no te pueden mentir. Nadie te puede mentir. Es imposible, técnicamente imposible. La mentira sin la palabra no es posible. ¿Vale? Así que eso te acerca a las personas de una forma muy honesta. Muy otra vez como si fueras un niño. ¿Vale? También vas a poder reconocer muy, muy claramente quiénes son las personas que de verdad tienen interés por ti. Porque son los que tienen paciencia para un proceso comunicativo que es dificultosísimo. Por no decir todo un reto. ¿Vale? Así que, de repente, se crean conexiones
que no se sabe muy bien en qué se sustentan, pero que hacen que estés allí. Y hoy en día, chicos, tenéis el Google Translator, tenéis los móviles con datos. Mirad, yo me iba a Alemania en autobús con el Alsa, eran 23 horas, estaban empezando a inventar los emails, o sea, que era otro mundo. Y lo que llevaba era un pequeño Langenscheid de bolsillo de este tamaño y a veces tenía que ponerme a buscar la palabra porque no había manera. Llevaba otra libretita para hacer cosas tipo Pictionary, dibujaba la palabra si me hacía falta. Bueno, yo en ese sentido le contaba el otro día a Cristine que hay una anécdota que me encanta porque refleja mucho cuál fue mi actitud ante ese proceso, ¿no? de ignorancia y de aprendizaje a la vez. Y es que hay algo muy importante, que es justo ese miedo que os decía, el bloqueo, ¿no? Que yo lo llevo observando con mis turistas años y años, cómo funciona, qué poder tiene ese bloqueo, ¿no? Que tú tienes 50 personas, están en una cervecería alemana, que solo tienen que beber cerveza y pasarlo bien, y de repente ninguno sabe dónde está el baño, pero está ahí en el mismo sitio que España, donde están pintados los muñecos. O sea, no hay que saber alemán. ¿Me entendéis? Pero llega un momento en que si tú bloqueas tu mente y aceptas, estoy en un mundo donde no entiendo nada. Entonces tampoco se me ocurre localizar el baño porque tengo a alguien a quien preguntar, ¿dónde está el baño? Esto es Alemania. ¿No? Entonces hay que dar un salto para borrar ese bloqueo y decir, soy un humano, tiene que ser posible que me comunique. Quizás no voy a poder discutir acerca de Dostoyevsky, pero comunicarme va a ocurrir, ¿no? Y le contaba a Cristina que mi actitud en ese sentido era ejemplar, ¿no? Bueno, yo llego a Alemania y una cosa que descubro inmediatamente es la climatología. Llego un 13 de enero a la zona norte, que no hay clemencia. Osnabrück es una de las ciudades, creo que llueve 230 días al año. 230 días al año. Llego a Alemania, llego a Osnabrück. Lo primero que descubro es el invierno, de verdad. O sea, ni el alemán ni nada, el invierno. Es decir, cuando empiezas a comprobar que a las 4 de la tarde, 4 y media, es de noche, que no hay luz, que hace un frío horrible. Lógicamente tú a lo mejor que estás allí de turista tienes ganas de explorar, pero los que viven allí, que llevan viviendo toda la vida, vamos, tienen unas ganas locas de quedarse por ahí a dar vueltas. Entonces, evidentemente, se han ido todos a su casa en cuanto han podido y tú te encuentras que no hay nadie. Pero es que pasa una semana y dices, ya soy alemana, tengo la misma gana que ellos, irme a casa. O sea, se me ha quitado la españolidad, pero de golpe. Te encuentras por la calle, te parece muy raro, los alemanes son muy escuetos, saludándose, ¿no? Hola, hola. Ya se ha terminado el saludo. Nosotros nos dan 2 besos sin conocernos de nada. Bueno, eso es otra cosa, nos saltamos los códigos, ¿eh? Nosotros, yo llegué allí, claro, inmediatamente 2 besos a todo el mundo, a veces me hacían así como, Dios, esta está loca, ¿no? Luego ya fui cambiando y, me voy a adaptar a su manera de saludar, que parece que se asustan, ¿no? Pero es verdad, si una persona no tiene costumbre de que desconocidos le toquen con esa cercanía, se siente de alguna manera invadido. Y si no, mirad la típica situación de un ascensor, que hablas de lo que sea, porque tienes a alguien tan cerca que estás incómodo, ¿no? Entonces, eso lo estudian los arquitectos y todo para diseñar espacios, ¿no? Se llama el espacio vital. Entonces, nosotros tenemos un espacio vital con menos barreras que ellos. Y claro, en invierno, imaginaos, si ya de por sí son escuetos, a 13 grados bajo cero, ¿qué haces? ¿Te paras ahí? ¿Qué tal? ¿Ayer cómo lo pasasteis? Pues no, dices adiós, adiós. Y sigues camino porque hace 13 grados bajo cero, o sea, no es plan de pararse a hablar ahí, ¿no? Entonces, la climatología marca muchísimo a los pueblos porque realmente cada pueblo ha adquirido su sabiduría a través de enfrentarse al entorno en el cual ha tenido que desarrollarse. Y por eso, de hecho, existen 2 tipos de lenguas, sobre todo, que se llaman lenguas SOC y lenguas que ahora voy a explicar lo que es. Estas letras son muy sencillas: sujeto, objeto, verbo.
sujeto, verbo, objeto. Está estudiado que los pueblos que viven en entornos más hostiles tienen mayor tendencia a las lenguas sujeto, objeto, verbo. Y luego voy a explicar la importancia que esto tiene. ¿Okay? Nosotros, lógicamente, tenemos una lengua sujeto, verbo, objeto. ¿Vale? Va primero el sujeto, después va el verbo, después va el objeto. Decimos, los alemanes son muy prevenidos. Ya, bueno, tú no prevengas y a ver cómo sobrevives al invierno allí. Si no hubieran aprendido a prevenir y a organizarse, no hubieran podido nunca sobrevivir a su propia climatología. Es bastante lógico y razonable. Así que si imaginamos, lo vemos hoy y nos parece que toda la vida ha habido calefacción, toda la vida ha habido aire acondicionado, ventanas de aislamiento doble, pero no es así. La lengua se ha forjado en los siglos y siglos de crecimiento de esa comunidad en ese entorno y lógicamente esa lengua va a reflejar esa vida. Fijaos que leí una vez una cosa muy interesante. Los esquimales disponen de 16 vocablos diferentes para designar la palabra blanco. En su mundo, muy probablemente hay 16 blancos de los que hablar. 16 blancos que ellos distinguen perfectamente. Y le han puesto 16 nombres, como es normal. Nosotros no los necesitamos, así que usamos el blanco roto y el blanco nuclear y estamos tan contentos, ¿no? Entonces, la primera palabra importante que descubro para entender a los alemanes, para mí es muy clara y es la palabra Gemütlichkeit. Gemütlichkeit es una palabra que para mí es importante porque es quizás el primer concepto que entiendo, que comprendo experiencialmente y que no tiene traducción en mi idioma. O sea, es un concepto nuevo en mi cerebro. No tengo una palabra para traducirlo. Sí puedo explicar qué es, pero no hemos creado una palabra los españoles para llamarle a eso. La Gemütlichkeit sería más o menos el amor por la confortabilidad o el placer de sentirse a gusto. Una cosa así. Claro, a 13 bajo cero tú llegas a casa y es que entiendes Gemütlichkeit. O sea, te sientes tan arropado, tan cómodo, tan feliz allí en tu calorcillo, que dices, ¿cómo no le van a haber puesto un nombre a esto? Es normal que le hayan puesto un nombre, ¿no? Así que ese es mi primer gran aprendizaje, sobre todo es la relación de ese pueblo con su entorno. Algo que yo, para mí era un entorno nuevo que no conocía, obviamente, entonces estaba aprendiendo a convivir con ese entorno. Respecto a la actitud, tiene que ver con la climatología, pleno invierno, yo tenía que aprender rápido, ya os lo he dicho, así que estaba buscando estrategias para acelerar mi aprendizaje. Encuentro una escuela que daba clases a gente que no hablara alemán, ¿no? A gente de todo tipo, además era de una asociación o algo así, y me voy hasta allí. Consigo encontrar el sitio sin Google Maps, ¿eh? Y asisto a la clase, pero cuando salgo me despisto y me pierdo. 7 de la tarde, Osnabrück, pleno invierno, ni un alma en la calle. Y no sé volver. No tengo a quién preguntar. Pero en la lejanía veo aparecer una señora mayor. Digo mayor porque de verdad era mayor, en el sentido que no era, que podía tener 80 y algo años o algo así, ¿no? Cuidado que las señoras mayores en Alemania van en bicicleta y patinan, ¿eh? O sea, no nos hagamos una idea equivocada. Lo que quiero decir es que yo, desde mi mentalidad española, tengo ciertas ideas preconcebidas desde la experiencia de mi vida. Aquí en España, si veo una señora de 80 años, doy por hecho que no va a hablar español e inglés. Pienso que lo normal va a ser que va a hablar solo español, ¿verdad? Así que me voy a la señora pensando, esta señora seguro que solo habla alemán, no me va a quedar más remedio que por primera vez usar mi alemán. Voy decidida, porque claro, yo al principio para hablar usaba el inglés, ¿no? Voy decidida a hablar alemán para preguntarle por la calle, en la casa, decirle que estoy perdida. Y la señora me responde, ¿you speak English? ¿Hablas inglés? Digo, bueno, qué mala suerte que me encuentro una turista. La única persona que me encuentro y no es de Osnabrück. Claro, yo pensando que la señora no es de Osnabrück, doy por hecho que no sabe la calle, así que le digo,
En inglés le digo, entonces usted no habla alemán. Then you don't speak German. Y la señora, que no olvidaré su cara jamás, me miró totalmente perpleja, como diciendo, ¿cómo se puede ser tan tonta esta chica? Y me dijo, en perfecto inglés, por supuesto que yo hablo alemán. La que no habla alemán es usted. Bueno, ahora sí, yo me reí, seguí, llegué a casa, se lo conté a mi hermana y mi hermana me dijo, tienes la mejor actitud que puedes tener, no puedo imaginar una mejor. La actitud es muy importante, obviamente, para aprender, pero hay algo más importante para aprender que la actitud. Y eso que fijaos que ahora los coaches no hacen más que hablarnos de todo lo que hay que hacer y más, pero hay una cosa que se llama motivación. Y lamentablemente la raíz, si os fijáis, es motor. Motor es lo que mueve. Y lo que nos mueve no viene de fuera, normalmente viene de dentro cuando se trata de aprender. ¿Vale? Cuando se trata de resolver, a veces tenemos motores externos, pero cuando se trata de aprender, necesitamos que el motor esté dentro. Entonces, la motivación, en un caso como el mío, que era una aventura de inmersión, de descubrimiento, de arrojo, de aprendizaje, tenía dos canales importantes. Uno es el canal emocional, y otro es el canal de la necesidad. Con el emocional me refiero al desarrollo de una cierta vida social. Poco a poco vas conociendo gente, esa gente te gusta, quieres conocerla. Yo recuerdo tardes y tardes allí sentada con el diccionario, buscando palabras, buscando metáforas, buscando maneras de explicar, porque realmente deseaba entender al que tenía enfrente. No porque estaba intentando aprender alemán, sino porque quería entender a esa persona que tenía enfrente. Y está la necesidad. Yo, por ejemplo, tenía un trabajo, un job, un pequeño ingreso mensual y demás, y era en un lavavajillas. Éramos 4 en el equipo. 3 alemanas y yo. 2 puestos de trabajo. Meter al lavavajillas, sacar del lavavajillas. Como podéis imaginar, una concentración brutal. Así que ese es el típico trabajo que si tú estás entretenido con el que trabaja contigo, te pasas 2 horas y media charlando, después coges, te vistes y te vas, ¿no? Pero claro, yo pensaba, estas chicas cuando vean el planning de trabajo y vean que les ha tocado traer la española, dirán, vaya rollito de semana con esta tía que no habla ni palabra. Así que mi reto todos los días que trabajaba era, me preparaba un pequeño texto de algo, lo que fuera, que iba a intentar contar. Por tonto que fuera, daba igual, cualquier cosita, pero lo que sí que empecé a comprobar era que palabra utilizada, palabra nunca más olvidada. Por eso yo creo que hoy en día, que tenemos las redes, que nos hacen tener accesible el planeta entero, los sistemas educativos deberían tratar de potenciar ese factor, ¿no? Porque se puede, hoy en día, a través de la red, tú puedes buscar a alguien que esté aprendiendo alemán, ¿vale? Y que esté aprendiendo español, perdón, y hacer un intercambio y decir, bueno, vamos a hablar por Skype 2 veces a la semana, aunque hablemos fatal. Pero te estás haciendo un amigo allí, tienes a alguien que te va a contar cosas de allí, tú le cuentas cosas de aquí, quizás te vas a ver en un tiempo. Entonces todo eso te va a generar una motivación externa al propio proceso académico o curricular que tiene que ver con tu emoción. Y eso va a hacer que obviamente tu rendimiento de aprendizaje aumente, que es de lo que se trata. Luego está la necesidad, como me pasaba a mí en el trabajo. Yo no quería que mis compañeras no quisieran trabajar con la española, quería mantener este trabajo porque me venía fenomenal. Entonces tenía que esforzarme con ellas y al final era muy divertido porque en realidad nos reíamos un montón. O me enseñaban otra cosa que ayuda muchísimo, es aprender canciones. Las canciones vienen asociadas a melodías y las melodías contribuyen a que el grabado sea muchísimo más longevo. Fijaos, acordaos de canciones que cantabais de pequeños, a que os han quedado intactas, no se ha borrado ni una palabra. Sin embargo, el éxito del verano pasado lo intentas cantar y no te sale la letra. ¿Vale? Entonces,
Cuando aprendes, por ejemplo, asociado a canciones, casi todas esas palabras, incluso aunque olvides el significado, de repente cantando te van a fluir y van a salir de tu boca, así, sin más, ¿vale? Así que contamos con estos dos factores, mis conocimientos de partida, que eran muy básicos y muy elementales, y contamos con el hecho también de que cuando tú empiezas a interaccionar en un entorno, al principio todo el mundo es muy tolerante contigo. Los alemanes tienen una frase que me encanta, dice la libertad de los locos. La libertad de los locos o la libertad de los extranjeros. Cuando uno está de loco, de pieza móvil, de extranjero, no está por ahí muy vinculado, no parece que se va a quedar, pues se le toleran más cosas que si se va a quedar. Si se va a quedar ya se le empieza a decir, mira, aquí esto funciona así, vete adaptándote, ¿no? Entonces, cuando yo empiezo al principio, pues bien, hablo en inglés y demás, vale, fenomenal, pero llega un momento en que si te vas a quedar allí, todo el mundo te mira como diciendo, ¿y qué quieres? Que cada vez que vengas tengamos que hablar todos en inglés por ti y llegará un momento en que tendrás que aprender tú el idioma nuestro para poder, para que sea cómodo verte y relacionarnos con nosotros. Y esa es otra, también otra gran motivación, ¿no? Tratar de no ser una molestia para ese entorno en el cual quieres inmersionar. Así que, relatadas las condiciones de partida, voy a proceder a hacer una especie de construcción que se lleva ahora tanto en la cocina del alemán en base a 3 niveles. El primer nivel es el fonético, el de escritura, el segundo nivel es el gramatical, voy a volver a esto, ¿vale? Y el tercer nivel es el de la semántica. Pero para ir hasta ahí, vamos a pasar primero por otra cosita. Los coach, estamos ahora tan de moda, ¿verdad? Pues tenemos que empezar estudiando una cosa que se llama, que es el mismo proceso de comunicación, cómo ocurre la comunicación. Nos parece todo muy normal, pero no es tan sencillo como parece, ¿vale? La comunicación, así, de una forma sistematizada, se puede reflejar con estas 4 letras, lo escribo grande para que se os quede visualmente y no lo olvidéis, ¿vale? La I significa input. La R, input es entrada, para los que no hablan inglés, perdón. La R es reception. La C es comprehension, comprensión. Y la O es output, salida. Si yo tengo aquí enfrente a alguien, yo hablo. Lo que expreso, primero he pensado. Después hablo, lo expreso fonéticamente. Mi vibración fonética llega hasta la otra persona y se transforma en su input, su entrada. La otra persona recibe esa entrada, si habla mi idioma, la decodifica, si no la habla, pues se quedará con mis gestos, no podrá hacer más. Decodifica, comprende y responde. Y su respuesta es mi input, es mi entrada, y volvemos a empezar. Así que ese proceso es bastante más complicado de lo que creemos porque se puede romper, de hecho, en muchas partes, ¿vale? Y además de eso, cuando tú empiezas a hablar, en mi caso que estaba allí ya, fijaos que hay un periodo muy largo hasta que el cerebro adquiere la herramienta a un nivel suficiente como para pensar. Así que tú cuando estás empezando a hablar, ¿qué es lo que haces? Primero piensas en español todo, después buscas en tu pequeño tesorito de palabras y estructuras que manejas cómo podrías acercarte con esas piecitas a decir algo similar a lo que has pensado. Luego lo intentas expresar, miras la cara del otro a ver si se le queda cara normal o cara de póker, porque muchas veces es cara de póker, cara de no lo he conseguido. Y si ves que te ha entendido, entonces ya dices, vale, voy a esperar a ver qué me dice. En mi caso era muy traumático porque conseguía que me entendieran, pero en cuanto hablaban ellos se acababa la conversación, no entendía nada. O sea, se terminaba en la segunda frase de la conversación, normalmente. Bueno, entonces ya hemos visto que en la fonética todo era fácil, así que yo me armé, os voy a contar un poquito mi estrategia. Yo llevaba mi diccionario y una libretita
Como sabía leer y sabía escribir, pues bueno, me ayudaba del diccionario y cuando una palabra se me resistía muchísimo, la apuntaba y intentaba estudiármela luego por la noche y volverla a usar al día siguiente o cosas así. ¿Vale? Así que la fonética no tenía mucho problema. Para los españoles la fonética del alemán es fantástica. Y de cara al oído, ahora que os he explicado esto de IRCO, esas palabras tan largotas que vemos en alemán, que nos parecen tan difíciles, a nivel de audición, suponen una gran ventaja. Si yo hablo en inglés, la mayor parte de mis vocablos van a ser monosilábicos. ¿Cuánto tiempo tiene la persona que tengo enfrente para decodificar mi palabra? El tiempo que yo tardo en pronunciar una sílaba. ¿Vale? Si mi palabra tiene 4 sílabas, tengo 4 veces más tiempo. ¿Vale? Si yo digo manipular, tenéis 4 veces más tiempo que si digo sol. ¿Vale? Entonces, ese tiempo que nos dan las palabras permite que tengas, que a la hora de entender, resulte un poquito más fácil que, por ejemplo, el inglés. Así que otra ventaja que tiene el alemán, para los que le tengan miedo, ¿vale? Otra ventaja que tiene. A nivel de gramática, y aquí venimos ya al SOP y al SVO, el problema es mucho más grave. Porque en el alemán el verbo va al final. Mayoritariamente el verbo se expresa al final, Cristina. Sí, pero casi todas las formas compuestas, que son las que se usan mayoritariamente hablando, el verbo va al final. El verbo que ofrece significado a la frase va al final. A nivel mental, yo pienso en español. Mi secuencia es sujeto, verbo y después todos los objetos. Esa es mi secuencia al pensar. Pero yo tengo que intentar traducir eso. Así que busco en mi cajita de palabras de alemán, encuentro más o menos cómo hacerlo y claro, como voy buscando en paralelo sujeto, verbo, objetos, pues hago esta misma estructura en alemán con las palabras que encuentro para equivalencias. ¿Vale? Y claro, ¿qué estoy haciendo? Mal acostumbrarme, porque el verbo no va a ir ahí, el verbo va a ir aquí. Sí, en la mayor parte. Si dices una frase en presente, no hay problema. Pero en la mayor parte, en todos los tiempos compuestos, forma pasiva, todo el verbo te va al final. Y es un trabajo impresionante de la mente para cambiar ese orden en la secuencia. Es bastante difícil cambiarlo a nivel pensamiento. Es decir, que tu cabeza se acostumbre a ofrecerte el verbo en la posición final. De hecho, yo lo sé porque mi manera de hacerlo fue durante mucho tiempo expresar el verbo 2 veces. Lo expresaba cuando lo pensaba y luego me forzaba a decirlo nuevamente al final. Poco a poco, con el tiempo, el que sobraba se fue cayendo. ¿Vale? Pero fue la única manera de entrenar a mi mente para no viciarse en una traducción llena de errores o que colocara el verbo en el lugar que no es. Esto a nivel de pensar y traducir. Pero luego a nivel de comunicar, fijaos que claro, si la otra persona me va a dar el verbo al final, ¿yo qué tengo que hacer? Esperar. Qué verbo tan bonito. Entonces, ese ritmo de conversación que es tan frecuente en el español a base de interrumpir, en el alemán, verdaderamente ya no llega al límite, no llega al punto de mala educación. Es que es desinterés. Es decir, si yo te corto la frase antes de que tú me la digas, ¿de qué va? Os voy a poner un ejemplo. Me he apuntado aquí una. Esta sería una frase construida en alemán, en español. Esta tarde he yo a los niños de mi hermana con tu coche en el colegio recogido, atropellado, olvidado. ¿Qué ha pasado con los niños? Hasta que no me quedo hasta el final, no sé qué ha pasado, es que no lo sé de verdad. Entonces, si interrumpo a la otra persona, no
no estoy interesada por saber qué pasa. Por eso muchas veces cuando los vemos hablar, los alemanes son mucho más pausados que nosotros, bastante más pausados. Y otra cosa, en español, y esto lo sé por ellos, que me lo han dicho a mí cuando estaban aprendiendo español, porque tienes que tener en cuenta que muchísimos alemanes hablan español porque les encanta viajar, y nuestro idioma afortunadamente no se habla solo en España, se habla en toda Latinoamérica. ¿Vale? Así que es un idioma que rentabilizan mucho, que es otra cosa que también les gusta, rentabilizar. Bueno, entonces ellos me decían que con los españoles el principal problema es que saltamos demasiado rápido de tema y se pierden. O sea, que están como concentrados en una cosa y de repente, ¿pero qué están hablando? Y a nosotros mismos nos pasa a veces pensar, hablando o no, pero ¿cómo hemos llegado aquí? ¿Quién ha sacado este tema? ¿Pero qué ha pasado? ¿No? Y a veces nos perdemos. Bueno, pero es que cuando llegas al nivel de pensar, tu diálogo interno también sufre ese mismo proceso. Es decir, cuando piensas en alemán, el fluir de tus pensamientos va a ir quizás más hacia la profundización, y cuando piensas en español es más fácil que tú mismo te termines despistando y yéndote a pensar otras cosas. O sea, que es otra herramienta que también nos ayuda a modificar la manera en que podemos usar nuestras ideas o nuestra capacidad de raciocinio, que es muy importante. Así que este cambio de la lengua que lleva el verbo al final a la lengua que lleva el verbo al principio no solamente es importante en términos de gramática, porque es muy importante en términos de conversación, genera una manera diferente de dialogar, genera una manera diferente, un ritmo diferente para el intercambio de exposiciones. Y eso se nota, se nota. Pero la parte en la cual creo que el alemán nos enriquece más la mente, realmente es a nivel semántico. Algunos dirán, ¿qué es la semántica? Es que eso se estudiaba en EGB. Ahora no sé si era eso, os dicen eso. La semántica tiene que ver con la manera en que las palabras tienen significado. ¿Vale? Entonces, en alemán, los vocablos tienen significados mucho más acotados, mucho más específicos. Sobre todo, hay posibilidad de ser mucho más específico a la hora de expresarlo. ¿Vale? Yo os voy a poner un ejemplo que es una palabra facilona. Cortar. A mí se me ocurre acortar y recortar. ¿Se os ocurre alguna más en español? No, ¿no? Acortar, recortar y ya, hemos terminado. Bueno, pues en alemán podríamos decir durchcortar, becortar, zucortar, cercortar, gerauscortar, becortar, abcortar, ancortar, auscortar, aincortar, aifcortar, y lo he dicho todas. ¿Qué es lo que hacen ellos? Usan las preposiciones con un valor que modifica la manera en que se realiza la acción. De manera que si yo digo cortar, dependiendo de la preposición que le pongo delante, estaré diciendo cortar una parte de un todo, cortar superficialmente, cortar con un corte perfecto, cortar rompiendo, cortar separando, cortar retirando, cortar ajustando. Puede parecer trivial, pero ¿qué me decís a la hora de dar instrucciones técnicas? ¿Qué creéis? ¿Que montaremos mejor el mueble de IKEA con las instrucciones en español o con las instrucciones en alemán? Por eso IKEA solo utiliza. Bien. Me da igual, pues en las instrucciones de la lavadora, no lo sé. En cualquier caso, si tengo un proceso de montaje, por ejemplo, o un proceso de fabricación de una pieza, y tengo que dar instrucciones específicas acerca de cómo se va a hacer, como podéis imaginar, si mi cerebro piensa en alemán y dispone de 15 vocablos para expresar cortar, ¿cuál de ellos va a coger de forma natural? El que más se acerque a la manera de cortar que yo quiero expresar. No va a hacer como en español, que tiene que dejar eso, digamos, al aire e imaginar que el otro que está enfrente ya se imaginará cómo es el corte. Entonces, a la hora de utilizar el español, por ejemplo, para instrucciones técnicas, no es que sea un idioma que no tenga esa capacidad, la tiene, obviamente, pero la probabilidad de fallo debida a
falta de claridad en las instrucciones es mayor en español que si las diéramos en alemán. Derecho. Es muy difícil en alemán agarrar una ley y decir, no, espera, que yo creo que es que se interpreta así, entonces este va a ser de otra manera, donde dije digo, digo Diego, espérate, que esto tiene mil interpretaciones. No, no, no. Muy pocas. Es muy difícil malinterpretar un texto que esté escrito con intención de no poder ser malinterpretado. Si yo quiero escribir en alemán dejando espacio a la ambigüedad, también lo puedo hacer. Igual que en español, si me esfuerzo muchísimo en la claridad, probablemente lo voy a conseguir. Pero no de forma natural. Voy a tener que hacer un gran esfuerzo para acceder a una ambigüedad como la que ofrece el español per se. Porque los conceptos son súper abiertos en español. ¿Vale? Justo el español es una herramienta maravillosa para la metáfora, para la ambigüedad, para el doble sentido, para la poesía, para todo lo que es mucho más etéreo y mucho menos técnico. Entonces el alemán nos va a permitir sobre todo ampliar el número de conceptos y la distinción que hacemos en esos conceptos, en la manera en que el concepto se va a llevar a cabo en la realidad. Así que nos expande en la capacidad interpretativa de la realidad, porque lo que hacemos cuando expresamos es interpretar la realidad que percibimos, ¿vale? O sea que en ese sentido es una lengua realmente súper enriquecedora a nivel mental, ¿vale? Y es otra de los valores añadidos que creo que hay que resaltar para los que estáis aprendiendo alemán y para los que a lo mejor no lo estabais aprendiendo, pero a partir de ahora vais a pensar que vale la pena. Y hay otra cuestión que es la que aparece cuando ya vas hablando y vas relacionándote y vas entendiendo cosas, y te van contando cosas, y vas recogiendo historias de aquí y de allá y anécdotas personales y comentarios, y dices, sigue habiendo algo que no entiendo, no sé qué es. Siempre hay una información ahí que subyace bajo las palabras y que es lo que llamamos la mentalidad, que no tiene una fácil definición. ¿Qué es la mentalidad? ¿De qué está hecha la mentalidad? ¿Vale? ¿Cómo se forma la mentalidad? Y ahí es donde quería ir yo, porque ya veía que había cosas que no me terminaban de encajar. La primera pista importante me llega de casualidad en esta investigación. Estoy hablando con unos amigos y estamos hablando de Barrio Sésamo, Sesamstraße. Existe en todas partes. En Alemania también. Los niños alemanes también ven Barrio Sésamo. Y entonces estaban hablando de la canción de Barrio Sésamo. ¿Alguien recuerda la canción de Barrio Sésamo nuestra? La, 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 la. Muy bien. Facilona, ¿eh? La sabe cantar hasta un alemán. La canción en alemán más o menos viene a decir Wer, wie, was, wieso, weshalb, warum, wer, nicht, fragt, bleibt dumm, que quiere decir cómo, por qué, de qué manera, en qué forma, en fin, el que no pregunta permanece ignorante o permanece tonto, ¿no? Es el mensaje que va a recibir el niño a través de la canción de Barrio Sésamo. Es un mensaje para los niños tan válido como la la la, porque los niños necesitan todo tipo de mensajes. Necesitan también el mensaje de la la la, pero no me lo vayáis a comparar, porque de uno a otro hay un salto importante. O sea, de decirle al niño la 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 la, decirle ponte a preguntar que si no te vas a quedar tonto, ahí hay un camino largo a recorrer, ¿no? Y eso me pone sobre la pista de que quizás esa información que me falta reside en un ámbito al cual no tengo acceso, que es el ámbito de la infancia, que es el ámbito en el que aprendemos a hablar, es el ámbito en el que nos formamos, de verdad, como personas. Y entonces decido que voy a investigar acerca de los cuentos que leen los niños alemanes. Para eso me voy a un Flohmarkt, que es también está muy ligado a la cultura alemana. El Flohmarkt es el mercado de pulgas, digamos, pero los alemanes son amantes del reciclaje, pero más allá del reciclaje son amantes del uso responsable, ¿vale? Entonces
Si un objeto está en buen estado, no hay por qué tirarlo y no hay por qué avergonzarse de utilizar un objeto que ya ha usado otra persona si está en buen estado. O sea, tienen infinitamente menos complejo que nosotros para eso desde hace muchos años. Así que me voy a un Flowmark en busca de libros de cuentos. Digo, voy a ver qué cuentos se han leído estos niños. Porque estos niños se han tenido que leer unos cuentos distintos que los míos. Y ahí aparece mi revelación. Descubro que tienen algunos cuentos iguales que nosotros, también se leen Caperucita Roja, Los Tres Cerditos y todos estos se los leen igual, ¿vale? Pero tienen una clase de cuentos que nosotros no tenemos. Para hablaros de este cuento os voy a hablar de el que para mí es más representativo, se llama Struwwelpeter. Traducido sería Pedro Despelujao, más o menos, ¿no? Pedro Despelujao es un niño que tiene un problema que tienen millones de niños en todo el planeta, y es que no le gusta nada, no soporta que su madre le corte ni las uñas ni el pelo. Y cada vez que su madre le pretende cortar las uñas y el pelo, Pedro Despelujao sale corriendo, no hay manera de agarrarlo, la madre se desespera y llega un momento en que la madre pues ya se lo ha dicho 350 veces que tiene que cortarse el pelo y que tiene que cortarse las uñas, el niño no cede y ya lo deja por imposible. Bueno, es un cuento, empiezan a crecer las uñas, el dibujo era espeluznante, las uñas de Pedro Despelujao llegaban hasta el suelo, eran espirales, estaban enroscadas entre sí, el pelo era una maraña que le cubría la cara completamente como una montaña. Y claro, el pobre Pedro Despelujao pues no puede agarrar los objetos, porque ya no puede con esas uñas, y no puede comer porque no tiene cómo acceder a su propia boca, porque está tapado por el pelo. Y poco a poco se va debilitando, cada vez está más flaquito, y se muere. Y en la escena final aparecen los padres llorando. Desesperados, qué mala suerte. ¿Cómo nos ha podido salir un niño tan rebelde que no ha habido manera de hacerle entender que esto era necesario? Yo no había leído en mi vida un cuento donde el niño se moría. No había leído en mi vida un cuento donde un niño acababa en una hoguera, quemado, en un pozo, ahogado. Había un montón de cuentos donde los niños terminaban fatal. Claro, ahí entiendes ese sentido de la responsabilidad individual que cada persona ha adquirido desde muy pequeño. Es decir, no cabe en la cabeza de un niño pensar de que, más bien no cabe en la cabeza de unos padres pensar que van a poder responsabilizarse de lo que le pase al niño, y menos cuando tenga 35 años, claro, si el niño es el que ha elegido que no va a asumir las normas. O sea, que da igual todo, que va por su cuenta, que se lo dices 500 veces y no hace ni caso. Entonces, ellos, llega un momento en que su responsabilidad es como padres, no como eternos guardianes. ¿Vale? Entonces, ahí me quedó absolutamente claro de dónde le venía a esos niños que ya eran mayores, que eran mis amigos, de dónde le podía estar viniendo esa gran diferencia acerca del concepto de responsabilidad individual. ¿Vale? No me pueden rescatar de mis malas decisiones. Es una cuestión mía. Si le pasa eso a Struwwelpeter, pues ya tienes que aprenderlo para cuando seas mayor, porque para eso te han contado la historia del pobre Pedro Despelujado, ¿no? Y bueno, en cuanto a la responsabilidad, que tenemos esa idea nosotros tenemos una visión súper idealizada de los alemanes, ¿no? Como si todos fueran ciudadanos ejemplares, que bueno, vamos, o sea, modelos a seguir para el mundo entero. Bueno, tienen cosas buenas y otras que no, como todos los pueblos, ¿no? Cuando se pierde también el criterio de elección no es muy bueno. Entonces, cuando la norma supera al sentido de uno mismo, tampoco es muy bueno, ¿vale? Pero en cualquier caso, lo que sí que hay, una cosa que me ha ido llamando la atención mucho tiempo, es la reacción de mis turistas cuando vamos a Alemania y comprueban que todo el transporte público, toda la red de transporte público entera, es de acceso libre. No hay barreras, no hay controles. ¿Quiere usted pasar? Pase. ¿Quiere usted usarlo? Utilícelo. Obviamente hay que pagarlo. Si no lo pagas, si te hacen un control y te pillan sin pagar, pues
te van a pillar sin pagar y vas a pagar una multa, pero tampoco hay muchos controles, hay unos pocos. Y yo siempre le digo a mis pasajeros, ¿ustedes qué creen? ¿Que los alemanes pagan el transporte o que no lo pagan? Y todos contestan, que pagan, que pagan. ¿Vosotros qué pensáis? Que pagan, ¿no? Y yo siempre digo, ¿y ustedes por qué creen que pagan? Y todos dicen, porque son ciudadanos ejemplares. Y yo digo, no, no pagan por eso. Pagan porque son realistas. Pagan porque saben que es elegible transporte con barreras y sin barreras. Pero saben que no es elegible transporte gratuito. Si yo no hago buen uso de mi transporte sin barreras, ¿me va a durar cuánto? ¿6 meses? ¿Un año? Y en 6 meses, un año, ¿qué voy a tener? Barreras. Y además voy a tener un precio de billete más alto porque voy a estar pagando las barreras. Hay que montarlas, hay que pagarlas. Entonces, ese sentido, por ejemplo, de responsabilidad del uso, ¿vale? Yo lo notaba, lo empecé a notar, ahora lo noto como guía turística, pero cuando éramos estudiantes, los españoles y los belgas y los franceses todos montábamos nuestras pequeñas fiestas, ¿no? Y las de los españoles eran a la española, barra libre. La sangría, la tortilla, todo ahí a disposición. Y venían los alemanes invitados y rara era la vez que no vinieran 2 o 3 a decir, oye, ¿de dónde ha salido todo esto? ¿A quién hay que pagar? No les resultaba asumible que todo eso estaba ahí de la nada. Porque sí, o sea, alguien lo tendrá que pagar, lo estamos consumiendo entre todos, ¿no? Entonces, hay un refrán en alemán que también me aportó mucho a mi vida y que lo llevo mucho conmigo, y que creo que los refranes, igual que los cuentos, nos aportan mucho conocimiento acerca de eso que llamamos la mentalidad. Que parece una tontería, pero son las ideas de base desde las cuales construimos nuestro pensamiento. ¿Vale? Lo que tenemos asumido en la mentalidad, igual que yo asumía que la señora no podía hablar inglés porque era mayor y aquí en España no hablan, ¿verdad? Pues lo que tenemos asumido en la mentalidad va a ser el patrón a través del cual o a partir del cual se desarrolla lo que pensamos. Bueno, pues hay una frase que suena muy alemana, os va a gustar mucho, porque es casi como de película militar, que dice von nichts kommt nichts. De nada sale nada. Si no has estudiado, no esperes aprobar. Si no has trabajado, no esperes recompensa. Si no te has esforzado, no esperes que te premien. ¿Vale? Porque de nada sale nada. Y es lo justo, y es lo normal, y es como tiene que ser. ¿Vale? Así que cuando se crece sabiendo que de nada sale nada, pues resulta mucho más fácil no creer luego en ciertos milagros que aquí parece que damos por hecho que pueden funcionar. ¿Vale? No aquí solo, que yo trabajo con latinos, o sea, en el mundo latino, en el que se crea a través de nuestro idioma, de nuestra cultura, no solamente España, somos una cultura mucho más amplia que esta pequeña península. Y bueno, pues con este refrán quiero ir terminando mi charla, quiero regalaros este pequeño tesoro de la mentalidad alemana para que quizás también a vosotros os acompañe, aunque sea en español. Y deciros que ¿qué conseguimos los españoles cuando conseguimos adquirir el código de los alemanes? Cuando conseguimos que nuestra mente funcione en las dos mentalidades, que se mueva en esas dos maneras de interpretar el mundo. Pues sobre todo conseguimos lo bueno de los alemanes quedándonos con lo bueno de los españoles, que ellos lo aman, lo adoran. Les encantamos.
general, porque casi todos tienen experiencias muy buenas que han vivido en nuestro país, lo asocian con el sol, la diversión, la amabilidad, pasarlo bien. ¿Y qué admiran de nosotros? Pues lo mismo que nosotros de ellos. Lo que tenemos nosotros, que ellos no tienen tanto. ¿Qué admiran de nosotros? Pues admiran de nosotros que seamos espontáneos, apasionados, que nos arriesguemos más que ellos, que seamos más expresivos, que sepamos bailar salsa y yo que sé, y flamenco, y si no lo sabemos, pues lo hacemos, que seamos más fiesteros. Todo eso que ellos no tienen de una forma tan marcada, pues lógicamente es lo que añoran. Yo no descubrí que tenía el pelo bonito y los ojos bonitos hasta que viví allí, porque allí todo el mundo me lo decía y yo decía, pues normales, españoles, pues ojos negros y pelo negro. Claro, pero allí no eran lo más habitual, entonces allí de repente eran bonitos, ¿no? Entonces, funciona así de fácil, ¿no? Lo que no tenemos o lo que no se identifica tanto con nosotros, lo que añoraríamos tener, es lo que queremos tener. Y la ventaja de adquirir, de pasar una vivencia como la mía, por ejemplo, la que están viviendo los chicos que están aprendiendo alemán, la de cualquier persona que empieza a encontrar a través de la lengua un puente hacia otra esfera de la realidad, hacia otro código, otra manera de interpretar la vida, es que se enriquece sin necesidad de renunciar a lo suyo, sin necesidad de perder lo suyo, mejorando lo que ya llevaba puesto. Así que yo os recomiendo a todos esta gran aventura que es aprender alemán y os digo de verdad, por culpa de aprender alemán, pues dejé la ingeniería, por eso me fui a Canarias a trabajar en el turismo, por el turismo empecé a ser guía y por ser guía, para dejar de viajar aprendí a ser coach y aquí estoy en esta conferencia probablemente gracias a que un día decidí aprender alemán. Así que bueno, muchas gracias a todos por la atención que me habéis prestado y ahora vamos a tener un momentito para si alguno quiere preguntar algo, comentar algo, compartir algo con los demás. ¿Nadie? ¿Parecéis alemanes? Bueno, solo una cosita. Los que no habéis tenido contacto nunca con Alemania, ¿habéis sentido a través de la conferencia que conocéis un poquito más de ese país? Uy, qué timidez. No lo tengo claro. Bueno, en cualquier caso, dime. No, termina. No, nada, yo solo quiero daros a todos las gracias porque os he visto mirándome y realmente prestando atención y para mí que estaba hablando, pues eso es una enorme motivación y me siento muy feliz de haberos compartido todo esto. Muchas gracias. Yo viví en Alemania en los años 60, un poco hace más años que tú, porque tú dices que hace 22, ¿no? Bueno, pues yo hace 56, que viví 7 años en Alemania. Por suerte, viví en Hannover, que dicen que es donde mejor se habla, ¿no? Y fíjate que yo aprendí de una forma. Yo le busqué trabajo a mi hermano con un diccionario en la mano, que fui sin saber nada, y le busqué trabajo y vivienda con un diccionario, como dices tú, me ibas preguntando, y fue una experiencia. Desde luego yo recibí ayuda con mis compañeros, mis compañeras más que compañeros, y lo que hacía, mi sistema era preguntar. Siempre preguntaba cómo se dice esto, o cómo puedo decirlo. Y lo fui aprendiendo casi sin darme cuenta. Aprendiendo lo que aprendí, claro, que yo no quiero decir que sepa alemán, pero lo que en aquel momento aprendí bastante rápido fue porque, lo que decías tú, la necesidad de comunicarme, porque me ha gustado comunicarme siempre, y me gustaba conocer a la gente. Y lo aprendí de una manera inconsciente, totalmente inconsciente. Iba entrando y así fue. ¿Sabes? Para mí resultó como muy... No me resultó difícil. Bueno, tampoco, pero realmente es que yo lo enfoqué mucho en ese
sentido creo que lo enfoqué mucho como ingeniero, o sea, planteándome el proceso, cómo lo voy a enfocar, cómo voy a rentabilizar. Yo me centré, por ejemplo, en adquirir sobre todo verbos y adverbios, porque me daban muchísima más rentabilidad que los nombres. Entonces, cuando iba a memorizar algo, siempre un verbo, un adverbio para mí tenía doble valor que cualquier nombre, porque luego enseguida dices lo que sirve para, lo que tienes en, lo que te encuentras en, o sea, era mucho más fácil a través de la conversación, por ejemplo, encontrar un nombre que no conoces que expresar un verbo que no tienes, ¿no? Sobre todo si son verbos como evitar o así que son muy sutiles, son casi imposibles de representar con dibujos o así, ¿no? Entonces, me lo planteé mucho como un método express y de hecho en 8 meses dejé la vajilla y me pasé a una oficina a grabar datos, que no es que fuera un trabajo súper intelectual, pero vamos, en solamente 8 meses la verdad que fue un nivel bastante alto de aprendizaje. Y por eso sé positivamente que el alemán es muchísimo menos difícil de lo que nos hace creer ese prejuicio y por eso también quizás tenía tanta ilusión por transmitirlo, ¿no? Para que se rompa un poco ese miedo, esa barrera con el alemán. Y los prefijos, muy importante. Fíjate, el prefijo que marca una negatividad, por ejemplo, fer, el que marca vergessen, verloren, o sea, algo que pierdes, algo que se te va. Y lleva una marca, o sea, la lengua alemana es mucho más precisa, más lo que decías, o sí, completamente, mucho más precisa. Nosotros, la lengua española es perifrásica. Sí, la lengua española nos requiere mucha perífrasis y eso nos da para un poquito. Y esa es la diferencia. Además, la gran diferencia. Bueno, pues, dime, Anne. Bueno, no, una cosa solamente, ¿cómo hiciste para hacerte con el tema de la gramática? ¿No? O sea, bueno, esto... una cosa de lado al principio, te centraste en... Me centré durante prácticamente el primer mes de hablar alemán, el primer mes hablé inglés. Vale, sí. Después pasé unos 15 días que no hablaba ni inglés ni alemán. Fue horrible. Sí. Se me borró el inglés, pero tampoco me salía el alemán porque nunca había entrado, así que era imposible. Y lo pasé súper mal esos 15 días, pero ahí ya fue como el estallido. Entonces tomé una decisión un poco radical. Presente y adverbios. Hasta que aprendí a hablar con relativa, o sea, hasta que empezaba a ocurrir la comunicación. Es decir, yo ya conseguía, por ejemplo, decir, ayer voy al cine, la semana que viene veo otra película, ¿vale? Y así hacia un futuro y un pasado con un presente y me quedaba tan contenta. ¿Me entendían? ¿Me entendían? Debía sonar muy indio, pero me entendían. Y después, poco a poco, me iba planteando, esta semana voy a aprender el futuro. Pues ya esa semana salía todo el rato a hablar de cosas del futuro. Yo salía a la calle en busca de víctimas, literalmente. O sea, persona que veía posible víctima al cáncer. ¿Y en ese proceso cuando metes las declinaciones? Las declinaciones nunca les di mucha importancia y de hecho se las sigo sin dar porque... ¿Te voy a decir por qué? Porque son muchos. Porque en el lenguaje hablado, en el día a día, no se marcan demasiado. Quedan casi, son desinencias muy leves, fonéticamente. Y entonces, yo tengo comprobado que a lo largo ya de los años que llevo en contacto con la lengua, más o menos mis amigos me dicen que declino más o menos bien, pero yo no he aprendido a declinar en realidad nunca. Es decir, he aprendido los casos, las 4 terminaciones básicas para cuando para mí es primordial marcar, pero es que hay 3 géneros, es un lío. Es que aunque yo sepa declinar, luego no sé el género de la palabra y ¿qué hacemos? Me lo tengo que jugar igual, ¿no? Entonces, como muchas veces no sabes el género de la palabra, pues aunque sepas declinar no te va a ayudar a evitar el error. Así que decidí que ese trabajo no era para mí. Dije, yo como española lo voy a hacer a mi manera. No, fui integrando los tiempos verbales progresivamente y cada día, sobre todo eso sí, el aprendizaje experiencial era muy importante para mí. Era
palabra que no he entendido hoy, palabra que utilizo mañana. Ya veré con quién, busco a la víctima donde sea, pero mañana esta palabra cae y yo mañana sabré si me ha mirado con cara de te he entendido, no te he entendido, la tengo que revisar, me la quedo o qué hago con ella. Y ese fue el método principal, sí, sí. Pero muy rápido, ¿eh? Me decían algunas personas, tengo dos recuerdos muy simpáticos, entonces unos amigos que me decían, ay, es que echamos mucho de menos como hablabas antes. Era muy divertido. Y otros amigos que me decían, no amigos, sino gente que me conocía menos o que a lo mejor, ¿pero cuánto tiempo llevas tú aquí? Llevo 8 meses. Pero tú no has tenido una niñera alemana ni nada, de verdad. Porque el salto que di, o sea, el momento en que me lancé a hablar fue súper meteórico. O sea, en cuestión de 6 meses se estaba hablando de forma casi fluida. Y luego ya pensaba, es decir, no es que, claro, había veces que para pensar necesitaba volver al español, obviamente, pero para el día a día ya pensaba en alemán. Así que no es tan difícil, pero sí que es verdad que es muy árido al principio. Es un idioma que mucha gente al año lo deja porque cree que va a ser demasiado difícil. Yo creo que tiene mucho que ver con el empeño en aprender las declinaciones. Yo creo que si les dejaran en paz a los chicos con las declinaciones y se centrara más todo en cualquier otra cosa, probablemente se rendiría menos gente. Pero esto ya los profesores lo valoraréis, ¿no? Yo creo que es un territorio súper árido que... Oye, hay muchos alemanes en Berlín, hay porcentajes que no distinguen el subjuntivo y el acusativo, bajan y Pero sí. es una cosa que se te entiende perfectamente. Pero bueno, es que yo hablaba con mis amigos alemanes y no me sabían responder jamás. Es que ellos no tenían ni idea de que hacían eso. La mayor parte. No, pero yo en serio le decía a alguno, ¿esto qué rige? ¿Qué rige? ¿Acusativo o dativo? Y miraba como diciendo, tú... Eso normalmente... O sea, me decía, termina en en o termina en er. O sea, sabía la terminación, pero decirme si era dativo o acusativo, no. No, porque es normal, pero en español tampoco se sabe explicar, no es un profesor o uno que sepa muy bien la gramática, y por qué en este caso tengo que utilizar el imperfecto. Claro. Porque el imperfecto no existe. ¿Por qué? Por lo que he dicho antes, porque el niño, el bebé aprende de oír y de inferir. El bebé va construyendo a partir de la experiencia cómo funciona el código. Pero como tú ya lo aprendes desde otro lugar, necesitas instrucciones, necesitas pautas para ir equivaliendo. Entonces, al ir creando las equivalencias, es donde vas pidiendo que te den formas, que te expliquen la estructura, ¿no? Y ahí es donde ellos no saben. Entonces es una cuestión de que la gramática realmente también nosotros en nuestra metodología en España la sobrevaloramos, ¿eh? O sea, le damos súper importancia a la gramática. Hay otros países donde se educa para los idiomas de forma quizás más intuitiva, más un poco de inmersión, de menos... Sí, te quería preguntar, porque tú que hablas inglés, ¿has notado que el proceso de aprendizaje fue fundamentalmente distinto de aprender inglés a aprender alemán? Puesto que en inglés tantas veces decimos que no hay reglas y en alemán a mí se me dice muchas veces que hay muchas reglas. Hombre, el alemán quizás tiene una estructura un poquito más complicada que el inglés, pero francamente por el tema de las declinaciones y los 3 géneros, porque el inglés simplifica mucho al no tener género y al no tener declinaciones, pues todo ese universo de complicación desaparece y se esfuma. Pero básicamente yo creo que el proceso es igual, lo que pasa es que no me puedo comparar, porque claro, yo en inglés en ningún momento inmersioné de esa manera. Yo en inglés fui al colegio desde los 6 años aprendiendo inglés y la primera vez que inmersioné en inglés, que fue en el año 92 que fui a Estados Unidos, ya llevaba estudiando inglés 10 años. Entonces, no es como en alemán que llegué realmente como un peregrino con un atillo, ¿entiendes? O sea, es que yo llevaba un saquito de palabras y 4 lecciones de gramática y con eso tenía que empezar. Pues
no lo puedo comparar porque experiencialmente ha sido tan diferente. Ya. Lo digo porque mi experiencia es justamente que cuando sabes inglés te lanzas a hablar sin preocuparte de las reglas y simplemente parece que lo que quieres es comunicarte. Y cuando empiezas a estudiar alemán te da miedo comunicarte porque no vas a cumplir bien las reglas y no te van a entender. Claro, el problema es ese, que asociamos tanto el alemán a la regla, el orden y demás, que por ejemplo no te atreves a hacer lo que haces con el inglés, que es decir, bueno, pues si cojo esta palabra con esta y con esta, pues el que tengo enfrente sumará los tres significados y algo pillará, ¿no? Y entonces sí es verdad que entre la declinación, el género, no sé qué, dices, mira, casi que no digo nada porque y te vas dando la vuelta, pero que realmente tiene mucho que ver el planteamiento inicial, el miedo inicial, la barrera que crea, el bloqueo que crea. Y de hecho, bueno, yo con mis turistas es que lo veo, vamos, llevo años experienciándolo, quiero decir, es increíble. O sea, es increíble cómo pasar la frontera y parece que es que de repente no saben, pues eso, reconocer un cartel. O sea, es como... Sí, o sea, bueno, en Alemania ponen por todas partes, en todas las carreteras pone salida, que es Ausfahrt, ¿no? Y la pregunta del millón de los turistas es, ¿pero esta ciudad dónde está? Que la señalan en todas partes. Porque parece como mentira que salida sea tan complicado. Ausfahrt. Debe ser una ciudad importante. Sí, pero realmente creo que es un idioma que en este sentido tiene mucha pero fama de la que merece, por lo menos a nivel de dificultad de aprendizaje, y que hay demasiada gente que tiene pánico, o no pánico, pero un miedo excesivo a algo que realmente es muchísimo más accesible de lo que creemos. Sobre todo porque es que pensad que es que se lea y que se escriba igual que el español es una ventaja increíble para aprender el idioma, ¿eh? La palabra que lees, palabra que puedes recordar, palabra que escuchas, palabra que sabes escribir. Vamos, me dan a mí eso en el inglés y firmo ahora mismo, ¿no? Es que en el inglés es palabra que escucho, palabra que tengo que decir, por favor, deletréamela porque no tengo ni idea cómo se escribe, ¿no? Entonces es una ventaja muy, muy, muy importante. Creo que se hace poca, creo que no sé, o sea, que de cara a los chavales jóvenes, no sé cómo se hace en la ESO ahora, pero desde luego cuando yo estudiaba, vamos, el alemán y un bulldog estaban a la misma línea de amabilidad. Entonces creo que hay que cambiar mucho eso en la enseñanza básica, a lo mejor presentarlo de otra manera o hacer cosas para acercarlo o hacer llegar hasta qué punto puede ser mucho más fácil de lo que creemos. ¿Alguien más? Bueno, pues tenemos ahí unos vinitos y unas cervezas. Para los que queráis, nos quedamos ahora un ratito a charlar. Y los que no, pues muchísimas gracias por haber venido.